Continuamos. En Guerrero fue detenido un presunto implicado en el asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón. La tarde del 10 de octubre, autoridades de los 3 niveles de gobierno detuvieron en Chilpancingo, Guerrero, a Miguel Ángel N., señalado como presunto copartícipe en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada. La aprehensión fue dada a conocer por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien precisó que la orden se cumplimentó en un operativo conjunto y que el caso sigue bajo investigación. El anuncio llega 4 días después de que el párroco de Mezcala, Eduardo Neri, fuera hallado sin vida y se abriera una carpeta por homicidio calificado. Las autoridades no han revelado más datos operativos, domicilio, hora exacta o narrativa del cateo, ni han difundido identidad de otros posibles involucrados. Lo confirmado hoy es la detención y su condición de presunto implicado. Punto. En paralelo, la línea de investigación que había cobrado fuerza esta semana, la posible responsabilidad del chofer que acompañaba al sacerdote, sigue corriendo, aunque la iglesia en Guerrero dijo no conocer su identidad y el móvil permanece no determinado. Con esto, la Fiscalía suma el primer arresto relevante del caso. El siguiente paso será la puesta a disposición del Ministerio Público y, de proceder, la solicitud de vinculación a proceso ante un juez. Por ahora, la autoridad subraya 2 cosas: presunción de inocencia y coordinación interinstitucional como clave del avance. En Mezcala lo recuerdan caminando sin prisa, con una libreta en el bolsillo y la homilía en la cabeza. Bertoldo Pantaleón Estrada, 58, fue párroco de San Cristóbal y acompañó por años a comunidades golpeadas por la violencia. Era de los que no dejaban solos a los suyos, aun cuando la ruta pasaba por brechas peligrosas. Su muerte encendió velas y campanas. Primero la diócesis confirmó el hallazgo, luego llegaron vigilias y rezos en su nombre. Su familia lo describió con una frase que hoy duele: no le tenía miedo a la muerte. No era temeridad, era coherencia con su servicio pastoral en pueblos de Eduardo Neri y alrededores, donde el trabajo del sacerdote era también mediación, consuelo y acompañamiento a desplazados. Ese retrato íntimo, el del cura cercano, testarudo en la fe, quedó grabado en la despedida pública que hicieron sus hermanos y feligreses. La noticia corrió más allá del templo. La SEM y la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, condenaron el asesinato y exigieron una investigación seria. Recordaron que ejercer el ministerio en zonas disputadas es, muchas veces, caminar entre amenazas. La escena se repitió en parroquias de Guerrero. Oraciones, listones blancos y un mismo reclamo de justicia. Mientras la comunidad honra su memoria, los datos fríos del expediente siguen su curso. Fue reportado desaparecido el fin de semana y hallado sin vida el 6 de octubre. En el corredor entre Chilpancingo e Iguala, la Fiscalía abrió carpeta por homicidio calificado. La fe sostiene, pero también exige verdad. La primera pista no vino de un testigo anónimo, sino del Gabinete de Seguridad. En conferencia, Omar García Harfuch señaló que la línea principal apuntaba al chofer que acompañaba al padre Bertoldo el día de su desaparición. Esa versión colocó a una persona del círculo cercano como presunto responsable y cambió el rumbo de la búsqueda. Horas después, Milenio publicó que las autoridades ya habían identificado a un sospechoso y que el caso avanzaba por homicidio calificado. El foco seguía siendo la persona que conducía el vehículo del sacerdote. Sin embargo, al mismo tiempo, la iglesia en Guerrero aclaró públicamente que desconocía la identidad del chofer. Una precisión importante que obligaba a mantener cautela sobre nombres y roles. El 10 de octubre llegó el punto de quiebre. Fue detenido en Chilpancingo Miguel Ángel N., presentado por la autoridad como presunto copartícipe del homicidio del párroco de Mezcala. La captura fue anunciada en términos oficiales, sin narrativa operativa ni mayor detalle pericial, y quedó asentado que se trata del primer arresto relevante del expediente. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente si este detenido es el chofer al que apuntaba la hipótesis inicial. Con el sospechoso bajo resguardo y la carpeta en curso, el caso transita de la hipótesis de alto perfil a la prueba en juzgado. Vendrán los dictámenes de criminalística, la trazabilidad del vehículo, los cruces de geolocalización y, eventualmente, la solicitud de vinculación a proceso. Hasta entonces, prevalece la presunción de inocencia. Lo que sí cambió es el tablero. Ya hay un detenido y una ruta clara de investigación. El Congreso de Guerrero abrió su sesión con el hemiciclo de pie y la voz contenida. 1 minuto de silencio por el padre Bertoldo Pantaleón Estrada. No hubo discursos largos. Apenas el murmullo de las bancadas y la exigencia en coro de justicia. El gesto, sencillo y solemne, convirtió al caso en asunto de Estado. El asesinato de un párroco en Mezcala ya no era solo una tragedia parroquial, sino una herida pública en el corazón político de Guerrero. Las imágenes del pleno, diputados inmóviles, la curul vacía de oradores, circularon en noticieros y redes.
En paralelo, medios locales reforzaron el simbolismo del homenaje. Un congreso que suele estar tomado por la agenda cotidiana se detuvo para nombrar a la víctima y reconocer el reclamo social que venía de templos, calles y barrios. Un minuto que pesó más que cualquier debate. Ese mismo día, parroquias de la diócesis llamaron a vigilias y jornadas de oración. La política y la fe se encontraron, por fin, en un punto mínimo de acuerdo: no normalizar la violencia. El mensaje que quedó flotando en el recinto fue claro. El caso se seguirá en tribunales, pero también en la conciencia pública. Y la vara quedó alta. Después del minuto de silencio, lo que corresponde es verdad procesal y resultados, no solo homenajes. La hipótesis oficial apuntó temprano en una dirección: el chofer que acompañaba al padre Bertoldo el día de su desaparición. En Palacio Nacional, Omar García Harfuch dijo que todo indica que el crimen se cometió dentro de la camioneta y que el principal sospechoso era quien lo conducía. La frase marcó el tono de la investigación y también encendió las dudas, porque mientras el gabinete de seguridad perfilaba al chofer como clave, la iglesia en Guerrero aclaró que no conocía su identidad. Es decir, la pieza central de la narrativa pública no tenía nombre, al menos para la diócesis. Este contraste, hipótesis estatal versus vacío de información eclesial, dejó un hueco que, hasta ahora, no se ha llenado con datos verificables. Luego vino el primer gran movimiento: la detención en Chilpancingo de Miguel Ángel N., presentado como presunto copartícipe del homicidio. Importante matiz: la autoridad no precisó si es el chofer o un cómplice. Tampoco reveló móvil ni vínculo directo con la víctima. Es un avance procesal, sí, pero no despeja la incógnita que más circula en templos y calles: ¿quién era el conductor y qué papel jugó exactamente? Así, el caso entra a la zona gris de toda investigación de alto impacto. Una hipótesis fuerte, un arresto relevante y preguntas abiertas, hasta que no se presenten en audiencia los cruces de geolocalización, peritajes de la camioneta, llamadas y, sobre todo, la identidad del supuesto chofer. La historia seguirá teniendo un punto ciego, y en ese punto, por ahora, solo caben dos reglas: presunción de inocencia y datos confirmados. Lo que se sabe hoy: hay un detenido, hay una línea de investigación prioritaria y hay una iglesia que pide cautela ante los señalamientos. Lo que falta por saber: si el hilo del chofer realmente conduce al autor material o si es apenas la mitad de un crimen más complejo. En Guerrero, el asesinato del padre Bertoldo no ocurrió en el vacío. Sacudió un tablero que ya venía temblando. Los Ardillos y los Tlacos, viejos rivales por el control de Chilpancingo y sus economías criminales, extorsión, rutas, mercados, habrían sostenido una tregua frágil durante el último año. La mediación de sacerdotes y líderes eclesiales fue clave para bajar la temperatura. Hoy, varias señales apuntan a que ese pacto podría estar quebrándose. El hilo de los hechos recientes es elocuente. A finales de septiembre, ataques contra transportistas, homicidios en el mercado Baltasar R. Leiva y Urbans incendiadas devolvieron a Chilpancingo escenas propias de su etapa más crítica. Aquella paz de mínimos, cada quien respeta los negocios del otro, se agrietó justo por donde más duele: la extorsión al transporte y al comercio. Esos estallidos, dicen analistas y reportes locales, son pistas de una posible ruptura de la tregua. En paralelo, circularon videos de civiles armados que se identifican como los Tlacos, caminando en Rincón de Alcaparrosa y lanzando consignas contra los Ardillos. No hay verificación independiente del momento exacto de las grabaciones, pero su difusión masiva alimentó la incertidumbre entre habitantes y autoridades. Cuando los mensajes públicos reaparecen y los ataques al transporte suben, el mensaje es claro: vuelve la disputa por la capital. La iglesia ha sido mediadora incómoda en esta guerra de largo aliento, y según recuentos recientes, ayudó a tender puentes para que ambos bandos bajaran el nivel de confrontación. Que hoy, tras el homicidio del párroco y el regreso de la violencia, se hable otra vez de Chilpancingo, blindado, y de comerciantes atemorizados, revela un péndulo conocido: pax narca intermitente, estallidos súbitos y una ciudadanía atrapada entre dos fuegos. La investigación por el caso Bertoldo sigue abierta y no ha establecido participación directa de esas organizaciones. Lo que sí es indiscutible es el clima en el que ocurrió: una capital donde el equilibrio entre ardillos y tlacos vuelve a crujir. La Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, rompió el silencio con un mensaje contundente: condena por el asesinato del padre Bertoldo y exigencia de una investigación exhaustiva que lleve a la verdad y a la justicia. No hay ambigüedad en el tono. Piden que la autoridad esclarezca el crimen y atienda la escalada de violencia que golpea a comunidades enteras en Guerrero.
Desde la provincia eclesiástica de Acapulco y la diócesis Chilpancingo-Chilapa, el llamado va en dos direcciones: no responder con odio y sostener la exigencia de justicia. Los obispos apelan a la paz como camino, procesiones, vigilias, oración, pero sin abdicar del reclamo al Estado para que actúe con eficacia y transparencia en el caso. El eco se volvió nacional. Medios católicos y generalistas subrayaron que este crimen se suma a otros ataques recientes contra sacerdotes, un patrón que mantiene al clero mexicano en alerta y al país bajo escrutinio por la violencia contra ministros de culto. La narrativa episcopal es clara: acompañar a las comunidades, honrar a la víctima y empujar el proceso judicial hasta sus últimas consecuencias. En tierra, la respuesta pastoral ya se tradujo en acción: convocatorias a jornadas por la paz y organización comunitaria para recomponer el tejido social tras el homicidio. El mensaje que se repite en parroquias y comunicados es uno solo: fe, memoria y justicia como triple ancla para que el caso no se diluya. El sábado 11 de octubre, Chilpancingo volvió a reunirse, esta vez sin consignas de odio y con velas encendidas. Decenas de fieles participaron en la caravana por la paz en memoria del padre Bertoldo Pantaleón, un encuentro pensado no solo para rezar, sino para ofrecer herramientas para reconstruir el tejido social tras la semana más amarga que recuerdan en los templos de la región. Hubo rosarios, cantos y silencio compartido, una ciudad herida que decidió caminar junta, sin gritos, pero con la exigencia clara de verdad y justicia. La convocatoria no nació de la coyuntura, sino de una ruta pastoral que venía gestándose. La diócesis de Chilpancingo-Chilapa y los diálogos nacionales de paz habían llamado días antes a una jornada de reflexión y oración por el asesinato del párroco. El mensaje era doble: acompañar a las comunidades y no normalizar la violencia. Hoy, con un primer detenido y la carpeta en curso, esa agenda se volvió también un recordatorio para la autoridad. El caso no se mide por discursos, sino por pruebas en tribunales. La caravana cerró con una imagen que atraviesa todo el relato: un pueblo que eligió la fe como contención y la justicia como horizonte. Queda un detenido, quedan preguntas abiertas, empezando por la pieza del chofer, y queda un compromiso público: que el nombre de Bertoldo Pantaleón no sea una estadística más. Porque en Guerrero la paz no es una palabra, es una tarea diaria que empezó con velas, seguirá en las audiencias y no termina hasta que la verdad tenga nombre y sentencia.